más. Buenas noches con todas, con todos. Bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a tomar la clase de lengua y literatura. En este caso también está preparado unas diapositivas para trabajar conjuntamente con ustedes sobre los textos periodísticos, ¿sí? Así que voy a proceder a compartir para Profe trabajar. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Me confirman el momento en que ustedes ya puedan visualizar, por favor, las diapositivas. Les agradecería muchísimo. Ya está, profe. Listo. Entonces, chicos, como título tenemos los textos periodísticos, ¿sí? Así mismo, me avisa si alguien más se conecta, por favor, para anotarles, ¿ya? ¿Alguien me puede explicar o me puede dar la idea o a qué hace referencia los textos periodísticos? Como lo que sale en el pueblo, profe. Salen Para en dar el algo. pueblo. Información a las personas. Dar información a las personas, sale en el pueblo, sale en el universo, La extra. la extra. ¿Qué más para ustedes creen que es un texto periodístico? Algo que contiene mera información, profe. Ya, algo contiene mera información Y que nos informa día tras día. que nos informa día tras día. ¿Ya? Bien, vamos a ver de qué se trata estos textos periodísticos. A ver, ¿qué es lo que nos dice? A ver, déjeme mover un poquito la pantalla. Ya, ahí sí. Dice, ¿qué es un texto periodístico? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? Dice, cuando hablamos de un texto periodístico, hacemos alusión a un escrito. Generalmente, aunque también puede ser un texto auditivo o audiovisual, que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social. Es decir, hablamos de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular para la opinión pública. Está sacada de la siguiente fuente, ustedes pueden ingresar a ese link y pueden encontrar la información, ¿sí? Lo que nos habla, ¿no es cierto? Lo que nos dice la respuesta, ¿sí? Que es un texto que no solamente debe ser escrito, ¿no? Puede ser auditivo, puede ser audiovisual. Ahora, cuando un presentador de noticias, hablemoslo así, presenta a través de la televisión las noticias, al frente de él está una pantalla con la noticia escrita, así como estamos viendo ahorita nosotros, ¿sí? Por ejemplo, claro, ustedes me ven a mí, pero ustedes, ¿no es cierto? Ahorita porque está compartida la pantalla, ¿sí? Pero si yo no les pongo compartir la pantalla y yo voy leyendo, ustedes solo van a ver que yo estoy hablando, pero no van a ver el texto. Entonces, igualmente es dentro del periodismo, hablemos en la difusión audiovisual. ¿Dónde está el texto? Dice Lenín Moreno. Miren, ahí ya sacaron el meme, de lo que se acuerdan que vimos anteriormente los memes. Ya, ¿dónde está el texto? Porque ya no pudo decir más el presidente, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque al frente está un texto escrito que el personaje que ve fijamente a la cámara no está viendo solamente la cámara, sino está leyendo el texto que está al frente, con la información que quiere llegar hasta el receptor. Sí, el texto periodístico es exclusivamente del ejercicio del periodismo, ¿sí? Y en otras palabras, periodismo o comunicación social es lo mismo. ¿Por qué? Porque nos brinda información real todos los días, ¿sí? Y esto es un interés para todo el público en general. Vamos a ver qué más dice. El objetivo de un texto periodístico. Vamos a ver cuál ha sido el objetivo de este. Dice, a grandes rasgos, el objetivo de un texto periodístico es, como hemos dicho, informar. Este entonces es el objetivo general. Les voy a poner resaltar con negrita o tal vez con rojito, ya, con rojito, para que no podamos sobresalir, ¿sí? El objetivo que ha sido es informar. Es decir,
Poner al día a sus eventuales lectores respecto a lo que acontece, brindarles información para que se formulen una opinión sobre algo, cómo verlo ante alguna realidad poco conocida, alterar sobre eventos de riesgo y otros propósitos de interés público semejantes. Entonces, ¿qué ha sido el texto periodístico? El objetivo es informar, ¿no es cierto? Llegar con la información a los lectores. Puede ser, en este caso, como vimos, ¿no es cierto? Como decían ustedes al inicio, una lluvia de ideas, el texto periodístico puede ser lo que vemos en el periódico, ¿sí? Lo que está escrito ahí, lo que sale cada semana, o en el caso de Cuenca sale cada día, ¿no? Y cada uno de ellos tiene pues sus páginas, está dividido por noticias de carácter, yo qué sé, económico, carácter social, criminalística, hasta el deportivo, etcétera. Entonces, todo este objetivo del texto periodístico llega a ser lo de informar a todo el público que tenga interés, ¿no? En conocer, en saber la noticia. Ya sea, como les vuelvo a decir, a través del periódico, a través de la radio o a través de la televisión. Ahora, en este caso, también tenemos textos periodísticos que está en auge y, digamos, a la par a través de las redes sociales, ¿sí? Periodismo, digamos, digital. Bien, vamos a ver lo que dice lo siguiente. Parte del mismo objetivo. Esto es comprender mejor si pensamos en el texto periodístico. Es descendiente de aquellos comunicados que en el tiempo del Imperio Romano eran publicados en las paredes para informar a la población las decisiones del César o del emperador, o de los cambios políticos y eventos bélicos recientes, de modo que todo el mundo supiera que las leyes a tenerse y a menudo quién ahora los gobernaba. Bien, esto sí nos está dando, digamos, un pequeño recuento a través de la historia, más o menos de dónde aparecen estos textos periodísticos. Nos remonta, dice, a través de los tiempos del Imperio Romano. No sé si hemos visto en películas, bueno, infinidad. Creo que alguna vez a ustedes les mandé también a ver la película El Ágora, en donde viene un delegado de los romanos con un pergamino y habla delante del público. Es una noticia y es algo periodístico, ¿no? Porque tiene el mismo objetivo que es informar a la población. Entonces, miren desde dónde se remonta. Podemos igualmente entrar a este enlace y podemos encontrar la mayor información. A través de eso también hay una clasificación, unos géneros periodísticos de diferentes tipos, ¿no? Que podemos observar. A ver, ya me pasé aquí. Ahí. El periodismo se ejerce mediante, estamos hablando ya de los géneros. El periodismo se ejerce mediante la producción de distintos tipos de texto. Como veíamos al inicio, ¿no? Tanto escritos como de otra naturaleza, audiovisual, auditiva. Por lo que dichos textos suelen clasificarse conforme a la atención con que se aborda al lector de la siguiente manera. Así como les decía, ¿no es cierto? En un periódico, ¿qué encontramos? ¿Sí? Noticias, primera plana, primera página, que decimos a veces las noticias más relevantes, ahora que estamos en cuestiones del COVID, lo que apara las primeras páginas de un periódico es la novedad del COVID. Luego viene ya lo que son accidentes, yo qué sé, los artículos políticos, también económicos, luego vienen los deportes, luego viene lo que es, yo qué sé, distracción, diversión, y los clasificados, los anuncios, ¿no es cierto? Todo eso son textos periodísticos. Sociales, profe. Correcto, sociales, muchas gracias, sociales. Entonces se clasifica de todas estas formas. Además de que conocemos también en audiovisuales y auditiva. En audiovisual, en la televisión es lo mismo, ¿no? Conocemos cómo. Tenemos las noticias, la primera edición, todas las noticias, luego vienen los internacionales, de ahí vienen los deportes, luego viene farándula, ¿no es cierto? Entonces todo eso se va clasificando de esa manera.
Géneros informativos. Aquí tenemos entonces, vamos a ir viendo uno por uno. No sé si me ayuda Dani, Cuji, leyendo, por favor. Ya, profe, los géneros informativos. Sí. Géneros informativos, textos cuyo cometido es impartir de manera objetiva, imparcial y exhaustiva una información de interés público, generalmente noticiosa o actual. Por ejemplo, la noticia y el reportaje. Ya, muy bien. Entonces, de género informativo, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con noticia. Texto cuyo cometido es impartir de manera objetiva, imparcial y exhaustiva una información. En el momento que dice de manera objetiva e imparcial, ¿sí? Es que un periodista, pongamos un ejemplo X, ¿no? Está cubriendo, yo qué sé, la campaña política de un partido, pero ya no cubre la de otro partido. ¿Por qué? Muchos de los periodistas, ¿sí? Toman una postura, ¿sí? O a favor de algo o de alguien. Entonces, muchas veces solamente, ¿qué hacen? Muestran lo que ellos quieren que vean. Muchas veces Esto es no es la realidad. a cambio de dinero prácticamente. Porque Lastimosamente, nuestros la prensa periodistas, se vende al mejor postor hoy en día. exactamente, como dice don Jesús, últimamente vemos que la prensa pues se vende, ¿no? Y hace mal uso de la información, no es imparcial. Al ser imparcial es que no está a favor ni en contra de nada. Eso es ser imparcial. Exhaustiva, que tiene que ser una información que sea real, que no sea editada, que no sea manipulada, sino más bien que sea una cruda realidad, digamos. Con Para datos, una información de interés público, obviamente. y con datos a profundidad. Exacto. Hoy, como vemos hoy en día, ¿no es cierto? Y lo que ha salido en las noticias de internacionales, hablemos poniendo un ejemplo, ¿no? En la información que brinda el Ministerio de Salud, o en este caso el gobierno, sobre los contagiados, los muertos del COVID, realmente no sabemos si es real o no esa información. ¿Por qué? Porque pasa tantos casos que chuta, todo el mundo piensa y no sabemos si fue real o no. Entonces, ahí ya no está siendo exhaustiva la información, sino está siendo manipulada, como vuelvo a decir, solamente por el interés de ciertos sectores que a lo mejor no quiere que el pueblo lo sepa. Pero en sí, digamos, en estos géneros informativos nos da estas pautas cómo tiene que ser, ¿no? Una información objetiva, imparcial y exhaustiva, y de interés público, generalmente noticiosa o actual. Ahí está, por ejemplo, la noticia y el reportaje. Todas las noticias y el reportaje tiene que estar pasando, digamos, en el momento, prácticamente. De ser posible, en el reportaje es en el momento. La noticia, bueno, ya tarda un poquito, por ejemplo, de la mañana a la tarde, por ejemplo, para dar la noticia. Pero en el caso de un reportaje, el reportaje es ahí, en vivo, como decimos nosotros. Tal vez alguna pregunta, tal vez, o alguna inquietud ahí, hasta ahorita. No, profe, está claro por mi parte. ¿Seguro para los demás? Sí, profe, está bien. Listo. Entonces vamos al siguiente género, que es un género de opinión. ¿Qué nos dice en este género? No sé si nos ayuda doña Maritza Yivicura leyendo, por favor. Dice, géneros de opinión, textos que analizan, interpretan o proponen formas de entender un evento de interés público o incluso otro texto mismo, respondiendo a las maneras de pensar de sus autores. Por ejemplo, las editoriales y los artículos de opinión. Muchas gracias. ¿Ya? Tenemos entonces, ¿no es cierto?, el género de opinión. Textos que analizan, interpretan o proponen formas de entender un evento de interés público. Estos artículos o estas editoriales
muchas veces vamos a encontrar en lo que son los periódicos, ¿sí? Ahí hay la opinión. Yo que sé, poniendo un tema, digámoslo, bueno, tomemos como ejemplo nuevamente lo que es el COVID, ¿ya? Hay mucha opinión, hay muchos artículos en donde indican, ¿sí? Pongamos un ejemplo, la forma de contagio, cómo se muta el virus, cómo se va de persona a persona, eh, digamos, cómo proteger, todo eso llega a formar un artículo, todo lo que está, toda la información que se pueda sacar de un tema para poder hacer entender al público. O puede ser también un tema de política. Pongo un ejemplo, ¿no? Una comparación, el editorial, digámoslo así. El Ecuador en tiempos de Correa. ¿Ya? El autor que va a dar este artículo o esta editorial, pues va a desarrollar un texto, yo que sé, una hoja, 2 hojas, en donde va a plasmar su manera de pensar relacionado, digamos, a la actualidad, poniendo un ejemplo. O al revés, también puede ser, ¿no? La era de Moreno en base a 10 años atrás, pongamos un ejemplo. O cosas que cambiaron en era de Correa y en era de Moreno. Entonces, estos eventos de interés público se plasma en una editorial o en los artículos de opinión que hay dentro de los periódicos. Muchas veces para nosotros no es relevante, no es llamativo, es cuando compramos un periódico. Y hay que ser sinceros y empezando desde yo. Veo encima el título y si hay alguna noticia que me llame la atención, la leo. Y si no, las editoriales por lo general pasamos de largo. Solo para ver los dibujos y el horóscopo, profe. Ya, ahí está, para ver el horóscopo, dice Ruth. Es como yo cuando cojo un periódico, primero leo solo los titulares. Claro, Después vamos a la noticia más interesante. A lo más interesante y listo. Y a veces los artículos dejamos a un lado. Sí. Incluso hay algunos artículos hasta que vienen con caricaturas. Pero muy poco en cambio, damos interés, digamos, a esa información que encontramos ahí. Incluso estas editoriales o estas opiniones también hay en los segmentos de las noticias en la televisión. Llega un personaje, llega algún letrado en cierto tema y se pone a hacen preguntas, etcétera, etcétera, como un tipo de entrevista. También que son artículos de opinión. Y la gente también puede interactuar, puede opinar, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿O alguien quiere agregar algo más? Profe, y ahorita en la actualidad podríamos decir que, por ejemplo, lo que es el texto periódico está ya casi perdiéndose, porque ahorita con la tecnología ya casi muy pocos editoriales, como usted dice, imprimen lo que son periódicos. Ya poco a poco se está perdiendo. Bien, en eso sí tienes razón. Ahorita ya tenemos lo que es también, por ejemplo, usted entra al Google, pone el Mercurio, el comercio, y de una le sale el periódico como si estuviera viendo en papel, ¿no? Ya no gasta dinero, profe. Ya no se gasta dinero, solo los ojos no se gastan, pero bueno. Entonces... Pero ellos ganan mediante redes sociales. ¿Perdón? Pero ellos ganan mediante las redes sociales. Claro, todo va encaminado a lo que es, todo es dinero, ¿no? Es como decir, tomar esa frase que dicen los americanos, my time, my money. Mi tiempo, mi dinero. Sí, Claro, porque entonces, por ejemplo, dinero. ellos ganan dinero, pero hay muchas personas que se están quedando sin fuentes de trabajo. Exacto, pero bueno, eso ya es otra. Podemos entrar en el tema de la opinión, sí, pero ya tendríamos que desarrollar otra clase para hacer un artículo recopilando todas las opiniones de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice en el siguiente género. Tenemos los géneros híbridos. No sé si me ayuda con la lectura, doña Silvia. ¿Sí está o se fugó? Ah, no, sí ha estado. Sí, ¿cómo va a fugar? De repente. A ver. No, nada que ver. Géneros híbridos.
Textos que combinan el deseo informativo con la opinión personal o con otras aproximaciones más subjetivas, incluso literarias, acudiendo a un poco de ficción, por ejemplo, las entrevistas y las crónicas periodísticas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos dice entonces? Un texto híbrido ya es una combinación de algo, ¿no? Y aquí nos dicen el deseo informativo con la opinión personal. Y también con aproximaciones subjetivas. En este caso, la subjetividad siempre va a ir relacionado con la ficción, con el surrealismo, con la ilusión, etc. Ya, por ejemplo, las entrevistas y las crónicas periodísticas. Ahora, en una entrevista, yo creo que eso ya ustedes ya les haya dado los otros profesores de lengua, que es una entrevista, ¿no? Está, ¿por qué le decimos subjetivas? ¿O por qué le decimos un género híbrido? Porque a su vez está generado, combinado tanto con un texto periodístico y a su vez con la opinión personal del individuo que se está realizando la entrevista. Vuelvo a poner el ejemplo, cuando se ve en la televisión, por ejemplo, una entrevista con algún personaje, ya sea público, político, etc. Siempre va a haber un libreto de por medio, va a haber un texto ya redactado, muchas veces ya está respondido lo que tiene que responder el personaje. Entonces ya no es real, ya es algo subjetivo que podemos observar ahí. En una crónica, pues la crónica tiene también su parte de realismo y su parte de fantasía. Muchas veces en una crónica se pone lo que es un poco de ficción para hacerle un poco más atractivo a la información que se quiera brindar. Claro, sin quitar la esencia real de la noticia en sí, pero siempre va a haber un poco digamos, de exageración, hablemoslo así. No sé si han visto el caso este el periodista este que da creo que es en Teleamazon, no recuerdo, al que le sacaron, ¿se acuerdan? Le botaron de trabajo, no sé qué, por decir algo. Y cuando da la noticia, da de una manera muy... Caterva. Ya, él mismo. Da un poquito exageradamente, ¿no? Hasta un poco gracioso como da la noticia. Entonces es un género híbrido, porque a su vez está dando noticia, pero a su vez también está metiéndole su chispa ahí como para ganar rating o la fijación de las personas que recibe el mensaje. También hay creo que dentro, no recuerdo qué noticieros, pero también hay en Crónica Viva, creo, algo así. Entonces tenemos también esa parte de las crónicas. Como vuelvo a hacer las entrevistas, ya tenemos como también surrealistas, porque muchas de las veces ya está hechito todo el trabajo. Solamente van, yo que sé, se memorizan o leen y listo, y ya está la entrevista. En las crónicas, pues lo mismo, es ponerle un poquito más de fantasía para hacerle más llamativo. Por eso decimos híbrido. Algo híbrido es algo que ya está combinado, ¿no? Entre dos cosas. Y las farándulas, profe. La farándula también es otra falacia, como decimos, ¿no? Siempre tratan de buscar lo mínimo y de ahí le extienden. Es como decimos ¿cómo sería? Como el chisme, más o menos así, ya. Chisme, puro Sí, chisme es la ya, farándula. ahí está lo que dice Cando. Sí, el chisme, puro chisme. ¿Qué es un chisme? Un chisme, ¿qué pasa? Escuchamos algo de alguien o de algo y pasamos a otra persona y así se va, a otro le agrega una palabrita más y así sucesivamente. Y cuando llega a oídos de la persona, chuta, llegó, pero todo un testamento. Entonces, algo así vamos a ver digamos, en los géneros híbridos. Y por fin da sus ejemplo ahí. declaraciones el propio. Luego tenemos
A ver, ya me perdí, se me movió. Géneros híbridos. Ya, ahora sí. Aquí vamos a encontrar, ¿no?, ejemplos de textos periodísticos. Bueno, he tratado de sacar lo más poquito posible para no tardarnos mucho y tenemos 7 minutos. Bien, un ejemplo de un texto periodístico es la noticia. Y ahí tenemos ahí una pequeña noticia que dice: la pesadilla de los ataques en las escuelas de Estados Unidos parece no terminar jamás. Un tiroteo en la mañana del viernes en una secundaria en Santa Fe, Texas, dejó un saldo de múltiples víctimas fatales. Dicen las autoridades, se habla de al menos entre 8 y 10 muertos. También se habría hallado explosivos en el centro educativo. Miren, esa es una noticia, ¿no? Un ejemplo de un texto periodístico. ¿Qué nos está transmitiendo esta noticia? Una información, o digámoslo así, varias informaciones. Si analizamos esta pequeña noticia que está ahí, primeramente vamos a El ver, lugar bueno, de los hechos. el lugar de los hechos, una escuela secundaria en los Estados Unidos, Texas. ¿Qué más? Un tiroteo, que alguien entró armado y empezó a disparar, ¿no? También tenemos la información del saldo de víctimas, ¿no?, tanto fatales. ¿Sí? Y también lo que dicen las autoridades de 8 a 10 muertos, miren. Y también otra información más relevante, que también se ha encontrado explosivos en el centro educativo. Miren, tenemos múltiples informaciones interesantes dentro de esta pequeña noticia. Un ejemplo de una noticia, ¿no? Claro que podemos también tomar ejemplos de noticias actuales, ¿sí? Ahora que está en auge lo que es el COVID, ¿no? Está, digamos, sobresaliendo las noticias en todo lado mismo. También tenemos un ejemplo de entrevista, ¿sí? Rafael Cárdenas es autor de clásicos como Los cuadernos del destierro y Falsas maniobras. El libro, que incluye Derrota, le siguieron Interpret Memorial, ambos en 1977, Amante en 1983 y Gestiones en 1992. Ya sé que ese título parece de libro de administración, explica el poeta, pero habla de otras gestiones psíquicas. Ya, esto está como una introducción, digamos, sí, a una entrevista al señor Rafael Cárdenas. Solo le he puesto lo más, lo principal, ¿no? Si queremos tener, digamos, más información, pues en cada uno de los que está ahí, hemos ido viendo, están unos enlaces. A lo mejor ustedes pueden, en el momento de revisar sus clases, pueden copiar el enlace y ingresar en el Google, y usted puede encontrar la información que está ahí. ¿Sí? Parece que tenemos otro, la crónica. También tenemos un fragmento de una crónica. El temor ante un terremoto similar a lo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 se vivió la noche de este jueves en las calles de la Ciudad de México y otras partes de la República durante el temblor de 8.2 grados de Richter que tuvo como epicentro Tonala, Chiapas. Miren, aquí ya está una crónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque toma como antecedente, ¿sí?, algo real que sucedió en 1985 y lo combina con el temblor de 8.2 que se tuvo en Chiapas. Entonces, miren, ahí es una crónica, está combinado. ¿Y cómo lo hace más relevante, o por qué lo hace más interesante, digamos, a la crónica? Vean que solamente es un trocito, no está la crónica completa. ¿Cómo lo hace más relevante? Porque dice, el temor ante un terremoto. Ya está ahí poniendo un dispositivo o un disparador de alarma, digamos, a la población, ¿no? De algo más interesante para seguir leyendo, ¿no? Similar a lo ocurrido el 19 de septiembre de 1985. Le combina con el antecedente que vivió México en esos tiempos, un terremoto muy, muy, muy mortal, digamos,
muy fatal que vivió ese país. Entonces, solo imaginar un terremoto, nosotros, el escuchar terremoto, se nos hace, como decimos, piel de gallina, ¿no es cierto? Entonces, esa es la intención, digamos, de la crónica, ¿no? Tratar de llamar la atención del lector, combinando dos fuentes. En este caso que vemos aquí, un antecedente y también lo que sucedió en ese momento. Por eso también la crónica es algo que tiene de realismo, antecedentes, surrealismo, fantasía, etc. ¿Alguna pregunta tal vez relacionada a la clase, a todo lo que hemos visto? Profe, no me pondrá falta. Estoy Buenas diciendo noches. alguna pregunta sobre la clase. Pero y esa es también lo principal, la asistencia a la clase. Bien, si no hay ninguna preguntas, pues gracias por la atención de cada uno de ustedes. Voy a descompartir. Listo. Solo ahora déjenme guardar el print de pantalla para yo poder registrar la asistencia. Bien. Bien, chicos. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto volverles a ver. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen. Y el lunes nos volveremos a ver, si Dios quiere, por supuesto. Cuídense Gracias, mucho. profe, igualmente. Nos vemos, compañeros. Ahí nos vidriamos. Chismoso. Ahí nos vemos, chismosos y chismosas. A doña María Centeno que le voy a poner falta porque no apareció en ningún momento. Ah, no, ahorita está